En lo que anime respecta a 2017 fue un año curioso. Ha habido de todo. Segundas temporadas muy esperadas, adaptaciones geniales, adaptaciones bochornosas y un par de originales realmente interesantes. Pero hay un anime que está por encima de todos ellos. Made in Abyss es con diferencia el mejor anime del año pasado. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Empecemos desde el principio. La historia consiste en estos dos niños, Rico y Reg, viajando a través del abismo, un gran agujero de miles de metros de profundidad plagado de belleza, artefactos únicos, peligros y misterios ocultos. Y esto es precisamente el punto fuerte de la serie. El mundo en el que viven nuestros protagonistas, porque está creado con un nivel de detalle y mimo alucinantes. Como sabéis, el primer acto en cualquier tipo de narrativa suele ser utilizado para establecer el tono de la serie, introducir los personajes y sobre todo el mundo que los rodea. Pues bien, el primer acto de Made in Abyss es uno de los mejores primeros actos que he visto en mi vida, y no solo en el anime. Sé que alguien me va a matar por esto, pero creo, de verdad, que es tan bueno como los primeros 5 minutos de Up. Sé que puede parecer que estoy exagerando, pero para que sepáis que no es así, quiero que veáis esto. Esta es la ciudad de Orth, y es la ciudad en la que viven los protagonistas. Orth está construida física y metafóricamente alrededor del abismo, y digo metafóricamente porque su sociedad también está basada en ello. Por ejemplo, la economía se cimenta en los artefactos que solamente se pueden encontrar en su interior, y que importan luego a gran precio. Cuando la gente muere, sus cenizas son arrojadas al abismo como una especie de ritual, e incluso los huérfanos de los exploradores son entrenados desde niños para convertirse en lo mismo que sus padres, que aparte de ser un trabajo benevolado como héroes dentro de su sociedad, es muy peligroso. Tanto que en el primer capítulo un niño está al borde de la muerte, y en el orfanato esto es tratado como algo más, y eso es porque la sociedad de esta ciudad ya ha asumido esto como algo cotidiano. Todo este nivel de detalle por parte del autor va hacia una ciudad en la que los protagonistas solo pasan los 3 primeros episodios. Imaginaos el resto del abismo, en el que cada capa es diferente, con un ecosistema propio, criaturas originales y secretos interesantes. De hecho, el abismo es tan complejo que dentro de la propia serie existe un mapa hecho por los Silvatos, que es el cuerpo de los exploradores, y que ni siquiera está acabado. Esto es porque en la serie existe una dinámica que afecta tanto a los personajes como al mundo, como al espectador, que es la maldición del abismo. La maldición del abismo consiste en que siempre se puede descender dentro del gran hoyo, pero si empiezas a ascender, experimentas sus efectos, que son más duros a cada capa que bajas, desde unas simples náuseas y mareos en la primera capa, hasta sangrar por todos tus orificios en la cuarta capa, la pérdida de la humanidad en la quinta y finalmente la muerte. Esta dinámica hace que desde un primer momento no se sepa todo del mundo en el que habitan nuestros personajes, y tanto ellos como el espectador sientan intriga por lo que está por venir. Por ejemplo, nadie sabe en realidad quién o qué construyó la capital del no retorno, y cómo es realmente la séptima capa que se dibujó basando simplemente en rumores. Estas preguntas en cualquier otra serie pasarían desapercibidas, pero es gracias al inmenso cariño que se ha puesto en crear este mundo que surge la intriga. Yo personalmente quiero saber qué son, por ejemplo, estas formas de ojo y boca que acechan al final del abismo, como si estuviese esperando todo lo que hay encima de ellos, y eso no ocurre en cualquier serie. Pero lo mejor de esto no es la profundidad del mundo, sino la manera en la que lo percibe el espectador. Veréis, para el que no lo sepa, en muy resumidas cuentas, la exposición en la narrativa es la manera en la que se cuentan las cosas, y como todo, obviamente, puede hacerse bien o mal. Por poner un ejemplo, la explicación de las reglas del Quidditch a Harry en la Piedra Filosofal es un ejemplo de exposición decente. Sin embargo, el malo en una película de James Bond explicándole todo el mal con pelos y señales es un claro ejemplo de muy mala exposición. En los dos casos se están explicando cosas para que el espectador se entere,
Pero mientras que en la Piedra Filosofal tiene sentido dentro de la historia y los personajes que Oliver le explique a Harry unas reglas que él obviamente desconoce, en James Bond esta explicación lo único que hace es interrumpir la trama y tratar a los espectadores como si fuesen tontos para explicarles directamente algo que en una situación normal no se hubiese explicado. Bien, pues volviendo a Made in Abyss, la exposición de esta serie no es solo buena, sino que es de las mejores que he visto en muchísimo tiempo. Toda la información que te llega es únicamente de manera visual, gracias al cuidado que se ha puesto en dibujar la ciudad y los fondos, por medio de las acciones de los personajes o por breves diálogos de explicación, que no solo tienen sentido dentro de su universo, sino que también aporta profundidad a la serie por la manera de explicarlo. Mirad, quiero que os fijéis en esta escena de la clase de Rico. 言いたいことは一つだけだよ。異物のちょろまかしはご法度だよ。なんか睨んでる。異物は孤児院の大事な稼ぎだ。そいつを懐に入れちまうなんて何をされても文句は言えないよ。 En tan solo 30 segundos ya hemos recibido una cantidad de información monumental y sin ni siquiera darnos cuenta. En la escena hay sobre todo 3 elementos en los que hay que fijarse: las acciones de Rico, el discurso de la directora y el lugar en el que transcurre la secuencia. Lo principal es que estamos viendo cómo se comporta Rico como personaje, aburriéndose en clase ya que preferiría estar excavando. Y al mismo tiempo la directora está explicando cómo funciona la economía del orfanato y por extensión de Orth, que se basa en la venta de los artefactos que encuentran en las exploraciones. Y como extra, visualmente estamos captando el funcionamiento de una sociedad que se basa en la verticalidad del abismo, ya que en vez de colocar los pupitres de forma horizontal como es lo convencional, está uno encima del otro. Pero todo esto no se explica directamente al espectador, sino que se expone toda esa información de manera sutil para que cada uno la capte por su cuenta y así se interese más. Este es el nivel de cuidado que se ha puesto en la serie para introducir al espectador en su mundo. Pero, por genial y detallado que sea, de nada sirve si no está poblado por alguien que nos importe. Y es que los personajes en esta serie son espléndidos, no solo por lo bien desarrollados que están, que ya veremos más adelante que sí, sino por cómo se relacionan con el mundo que los rodea y sobre todo entre ellos. Como protagonistas tenemos a una chica súper energética que se mete en líos y que está obsesionada con el abismo, cosa que ya se justificará en la trama más adelante, y a un robot que además de hacer trucos de robot, como extender sus brazos o lanzar puto láser, ha perdido la memoria, con lo que tiene una identidad muy frágil y que todavía se está formando, pero aún así tiene un muy fuerte espíritu y ganas de descubrir quién es en realidad. Aparte también están los compañeros de clase de Rico, su tío y líder, que no vamos a profundizar en todos, pero cada uno de ellos tiene muchísima personalidad con sus ambiciones e intereses propios. Ya desde un primer momento se nos introduce unos personajes carismáticos y agradables por sí mismos, pero que también funcionan muy bien entre ellos. Pero hay un elemento en la historia que añade un plus a la relación entre los protagonistas. En el episodio 2 descubrimos que la madre de Rico es Lysa la Aniquiladora, una silbato blanco que es el rango más alto de explorador del abismo, y a los únicos a los que se les permite bajar de la capa 5. Pues bien, cuando los exploradores pasan de la capa 5 se considera que es su último viaje, y por lo tanto se les da por muertos, incluida en ese grupo la propia Lysa. Pero un día llega un mensaje con una carta llena de apuntes sobre el abismo, sus criaturas y reliquias, teniendo una de ellas una forma sospechosamente parecida a la de Reg y una pequeña carta en la que pone: "Te espero en las profundidades". Esto es obviamente un vínculo inmediato entre los protagonistas. Los dos tienen que bajar al abismo. Allí está la respuesta de la identidad de Reg y la madre que tanto admira Rico. Esta carta es lo último que necesitaban los protagonistas para emprender un viaje del que, como ya sabemos, nunca van a regresar. Por eso, cada despedida en esta serie se siente con mucho peso, porque, además de saber las consecuencias que tiene el abismo, envuelven a unos personajes que nos importan y de los que nos preocupamos. Pero, como ya sabemos, nunca más vamos a volver a ver. Pero, obviamente, no todo en la serie iba a ser bueno, y aproximadamente a la mitad se comienzan a ver los fallos. Los niveles de producción bajan bastante, cosa que es
completamente comprensible, pero hay ciertas cosas que... Bueno, a lo mejor tan entendible no es. Pero esto es un fallo tonto. Lo que sí que se hace más notar es el ritmo al que avanza la serie. A partir del episodio 4 la historia pega un frenazo increíble. Llega a ser hasta aburrido por momentos y se centran muy poco en la segunda y tercera capa. Aunque sí que es cierto que veamos geniales criaturas y dinámicas del ecosistema, prácticamente no nos enseñan nada, aunque los protagonistas pasen 4 días en el bosque. Pero estos fallos se pueden pasar por alto si te fijas en las grandes cosas que ocurren mientras tanto. La verdad es que es fantástico ver cómo Reg va utilizando y mejorando su técnica con sus brazos extensibles para desplazarse de diferentes maneras, crear una trampa e incluso montar un sistema de alarma. Y además de los avances en la historia, que prefiero no desvelar, la relación entre los dos protagonistas va avanzando a la par que son desarrollados. En el mini arco de entrenamiento de Ozen vemos cómo son Reg y Rico entre sí, siendo Reg el que es más capaz, básicamente porque es un robot, pero sin ningún tipo de conocimiento ni método de supervivencia, y siendo Rico justo lo contrario, una simple niña físicamente, aunque con un gran conocimiento del abismo y cómo aprovecharse del mismo. Esto es al mismo tiempo beneficioso y peligroso, porque estando juntos hacen una gran pareja, pero cuando se quedan solos están completamente vendidos, tanto a nivel de habilidades, como podemos ver en el pequeño arco de personaje que tiene Rico en la tercera capa, en la que Reg pierde la consciencia, como a nivel de personalidad, como podemos ver en el bloqueo emocional que tiene Reg al verse Rico en peligro. Esta codependencia hace que tú, como espectador, te intereses por los personajes, porque además de hacerlos humanos con sus imperfecciones y debilidades, no quieres que estos dos niños se separen, y te hace crear un vínculo emocional entre ellos que te acompañará a lo largo de la serie, incluso en los peores momentos, en los que sin la nueva protagonista, tanto Rico como Reg hubiesen estado perdidos. Estoy hablando obviamente de Nanachi. Nanachi es difícil de explicar sin entrar en terreno de spoilers, así que me quedaré en que el autor hace un trabajo impecable introduciéndola, pareciendo al principio alguien que realmente no es, y desvelando la fachada que ha tenido que crear para protegerse, y también haciendo que empatices, porque tanto ella como Mitty tienen una de las historias de fondo más oscuras y trágicas que he visto en mucho tiempo, y que le añaden una profundidad extra al clímax del tercer acto, que hace que sea increíblemente emocional, tanto por eso como por el genial arco que tiene Reg durante toda la cuarta capa, en la que nos enseñan lo muchísimo que se preocupa por las personas que le rodean y el temor que tiene a la soledad. El diálogo que tienen entre ellos dos al final es tan tierno como desgarrador, y no porque tenga un discurso especialmente épico y trabajado ni nada por el estilo, sino por el increíble resumen que hace de los dos personajes, como Nanachi solamente quería liberarse del yugo de la culpabilidad, pero Reg no quiere que ella acabe sola, porque le importa y sabe cuáles son sus intenciones finales. Lamentablemente la serie se queda ahí, y aunque acabe con un final más o menos conclusivo y muy satisfactorio, no puedo evitar sentir que han sacado a la luz una serie a medio empezar, pero a pesar de eso considero que es el mejor anime de 2017 y con mucha diferencia, y espero con infinitas ganas la adaptación de su segunda temporada, para ver más conejitos kawaiis, al mejor padre del mundo y las cosas más oscuras que te puedas imaginar. Pero, sobre todo, más mundos increíbles, más misterios intrigantes y más personajes con los que iría hasta lo más profundo del abismo.